Vamos a seguir con la materia. Yo creo que ya muchos han debido dejar sus primeros parciales en estas semanas y vamos a tener que tomar algunas clases tal vez virtuales o extras en la universidad, pues que el examen de aquí va a ser de acá a 2 semanas, pues bueno, básicamente, o a una semana y media. Entonces, tenemos que practicar para el examen. Antes de empezar, no sé si se escucha bien y se puede ver la pantalla. Buenas noches, sí, sí, se logra ver, también se logra escuchar. No se logra escuchar, perdón. Se logra escuchar clarito. Ah, ya, me van a avisar cuando si hay algún problema, por favor. Estoy, bueno, este último, como ha hecho mucho viento, se ha caído un arbolito en mi zona y nos ha dejado sin luz. Y bueno, ah, se ha malogrado, yo creo, la fibra óptica que está por ahí, ¿no? El cablecito. No sé si hay problemas aún, porque hace tiempito había como que problemitas. Entonces, cualquier cosita, si se hace lento, me van a avisar para poder tal vez concluir la clase y empezar de manera presencial nomás entre semana, que es lo que generalmente la mayoría quiere, ¿no? Vamos a, vamos a empezar y terminar hoy día con adopciones por bombeo, que es el tema, ¿cómo se llama esto? Lo más top en la materia de sanitaria y a veces lo más complicado de ver. Pero van a ver que es muy sencillito para lo que se les pide en el examen. Antes de eso, vayan a sus formularios. Formulario número sería el formulario am, aducciones por bombeo. Solo es un formulario que se los he puesto hace tiempito. Y bueno, vamos a ver cada una de estas ecuaciones. Tal vez no estas, porque, bueno, estas tenía que quitarlo hace tiempito. No son necesarias, porque nosotros vamos a diseñar el diámetro a partir de velocidad, pero bueno, no lo he eliminado. Tal vez lo elimine después. No son necesarias, pero vamos a ver después todas las ecuaciones que vemos acá. Entonces, vamos a comenzar con adopciones por bombeo. Aquí estaba preparando un poco, no tuve tiempo de acabar las diapositivas, pero vamos a comenzar desde tal vez de acá. Y antes de esto, creo que tengo un grabador. De otra manera, también les rogaría que puedan grabarlo si es que se puede, porque tal vez tengan un problema con esta grabación. Creo que es esto. Ok. Ok. Bueno, ¿cómo es esto? Shift F5. Entonces, le hemos dejado la materia en adducciones por gravedad. Si tienen problemas para resolver en adducciones por gravedad, dudas que me estaban preguntando algunas veces, siempre les voy a responder en WhatsApp o en persona si me logran encontrar en la universidad. Entonces, esta semana sí voy a estar en la universidad, más, no tengo clases, pero voy a estar más para ustedes porque quiero que aprueben, tienen que aprobar la gran mayoría, porque este es el semestre que tal vez me vaya. Entonces, les recomendaría que estudien, mm, más que estudien, que practiquen ejercicios, porque la materia va más a criterio y ejercicios, y que sepan manejar las ecuaciones. Es muy común en el examen esperar y ver que mm, es fácil esa ecuación, pero no saben en qué unidades tal vez, o sea, en qué unidad se entra, en esta ecuación, en qué unidad se entra. Y a veces no estoy siempre al 100 para todos ustedes, ¿no? Para responder sus dudas en el examen. Entonces, siempre van a tener dudas en el examen y, bueno, algunos tienen dudas en el examen y si no saben manejar las ecuaciones y en las unidades en las que entran, pues no van a poder resolver, ¿no? los ejercicios. Entonces, un ejercicio por cada tema, yo diría que están listos para el examen. Entonces, lo hemos dejado en aducciones por gravedad. En aducciones por gravedad dijimos que el, el, el flujo, el fluido se mueve. ¿Por qué se mueve? Simplemente porque hay un desnivel geométrico. Este desnivel geométrico me genera una energía potencial, ¿no? Que es lo que vimos, el delta, ¿cómo se llama esto? El delta H o el delta Z,
que es la diferencia de cotas básicamente, ¿no? Les mencionaba eso. ¿Dónde está eso? Dispositivos. Y esto es bombeo, gravedad. Bueno, acá está, gravedad. ¿No? Y en gravedad dijimos que lo que me genera en este caso energía para para llevar agüita desde este punto hasta este puntito es el desnivel geométrico, ¿no? El desnivel geométrico simplemente es la resta de este punto con este punto, esa es la energía total que voy a tener disponible para poder aprovecharlo. Entonces, aquí más se va a la energía potencial, ¿no? Tengo energía potencial para poder transitar mi fluido en todo caso. Esto lo voy a cerrar. Esto lo voy a guardar. Bueno, a ver, todo esto lo voy a cerrar. Ya. Entonces tenía energía potencial, la energía potencial generada por el desnivel geométrico me daba una delta Z, ¿no? Simplemente eso. ¿Para qué me servía? Recuerdo que esto me servía para definir el tipo de tubería que se va a instalar, ¿no? Entonces el tipo de tubería que se va a instalar depende mucho de la especificación que tenga en este caso. Entonces, si yo tengo este sistema con un desnivel geométrico de 80, recordemos que debo tener una tubería que sea capaz de soportar estos 80 metros de presión que se va a tener en estática, ¿no? Entonces, de ahí lo vimos con unos cuantos ejemplos, ¿no? Cómo podríamos hacer esto de manera que cumplamos las normas, ¿no? Recuerden que el 80% solamente tienes que trabajar con el 80% de la presión nominal de trabajo de tu tubería. Esto se llevaba en aducciones por gravedad, ¿no? Esto los voy a pasar, por si acaso, y simplemente eso. Y en análisis dinámico veíamos que este desnivel geométrico, la energía, bueno, como no es ideal, o sea, no es ideal, tenemos pérdidas de carga. Primero por fricción, tenemos pérdidas de carga localizadas. Entonces, la presión que voy a tener en el punto de entrega va a ser igual a ¿qué? A las pérdidas de carga más la presión remanente que tenga en ese puntito, ¿no? Es lo que vimos esta ecuación de acá, esta ecuación muy importante que vimos en clases de aducciones por gravedad. Ecuaciones a utilizar, dijimos que vamos a utilizar Hassen y Manning, más que todo Hassen en aducciones por gravedad. Y en la materia, bueno, en el tema de aducciones por bombeo, vamos a empezar con Manning. Recuerden esta ecuación de acá. Vamos a usar bastante Manning y también Hassen-Williams. Darcy-Weisbach no se utiliza mucho en la materia, pero en la vida profesional les recomiendo que utilicen, ¿no? Pérdidas de carga localizadas. A este punto quería llegar. Les dije en clases que en reducciones por gravedad, lo que predomina y lo que es más grande son las pérdidas de carga por fricción, ¿no? Es decir, la fricción que te genera contra las paredes de la tubería. Entonces, pero recuerda que en una tubería o en una aducción vas a tener dos pérdidas de carga por fricción y pérdidas de cargas locales. Y les mencioné que las locales dependen del accesorio que tenga, ¿no? Válvulas, llaves, no sé, cualquier tipo de accesorio. Y la ecuación es esta, ¿no? Pérdidas de carga es igual a un factor K multiplicado por la energía cinética. Si en el examen te dice qué es la energía cinética, simplemente es la velocidad al cuadrado sobre 2 veces gravedad. ¿No? Esa es la energía cinética. O la altura de velocidad también se denomina. Entonces, la pérdida de carga local va a estar relacionada con la energía cinética, con un factor K. Y este factor K lo van a tener de dato o lo van a tener que sacar de tablas. Depende de cada accesorio. Hay otra forma más de verlo, lo que es pérdidas de cargas locales, que es lo que se conoce como pérdidas de carga local por longitud, o lo que es conocido como longitud equivalente, algo así lo llaman en la materia de hidráulica 1. En realidad ese tipo de pérdidas hace tiempo sí se utilizaba. ¿Por qué? Porque recuerda que la ecuación de Darcy era muy tediosa. Entonces, al ser esta muy tediosa, se recurría a estas simplificaciones de pérdidas de carga por longitud para las localizadas. Entonces, ya no lo utilizan, porque no se utilizan generalmente, más se van a ir abocados a las pérdidas de cargas localizadas. En instalaciones domiciliarias sí van a utilizar pérdidas, longitudes equivalentes, pues porque queremos mayorar básicamente las longitudes equivalentes. Pero ya en esta materia simplemente se van a ir a abocar a esta ecuación de acá, ¿no? Pérdidas de carga local igual a un K, velocidad al cuadrado sobre 2 veces gravedad. Entonces, esta es la ecuación que se va a adicionar a nuestra materia, a este tema de aducciones por bombeo. Las presiones, pues no es lo mismo. Bueno, debemos seguir las mismas presiones. La presión mínima en cualquier punto de la aducción debe ser al menos 2 metros columna de agua. Siempre tiene que cumplir, no hay presiones negativas. Y en este caso esto no cumple para aducciones por gravedad. Tanques rompe presión, si quieres utilizas, si quieres no utilizas. Depende mucho del diseño.
Gradientes hidráulicos, yo les mencioné que aproximadamente el gradiente hidráulico que el ingeniero les recomienda es 10 metros por cada kilómetro, ¿no ve? Eso les mencioné hace tiempito. Y esto viene, les mencioné que también venía de una ecuación, o bueno, de una gráfica de las pérdidas de carga en función del caudal y en función del diámetro y también en función de las velocidades. Y algún libro me recomienda como el de Manja, me dice estos gradientes hidráulicos. Y está el valor de 10, ¿no? Que les mencioné hace tiempito para tuberías pequeñas, para tuberías de pequeño diámetro. Entonces, las velocidades, vamos a ver esto más a detalle con adopciones por bombeo, que es lo que nos compete a nosotros. Entonces, entramos con adopciones por bombeo, haciendo un resumen antes de adopciones por gravedad. ¿Dónde está esto? Aquí. Bueno, podemos primero, no tengo aquí un perfil topográfico. A ver, por decir. Este punto de acá, ¿dónde está? Este punto de acá se va a considerar el punto fuente o la fuente, básicamente. Ahora, yo quiero llevar a este punto de acá el agüita. ¿Cómo lo haría? Si pueden apreciar, tengo aquí una lomita. Entonces, tengo un problemita, ¿no? Recuerda que en aducciones por bombeo, lo que te generaba el movimiento era el desnivel geométrico. Entonces, si el desnivel geométrico te da la energía, en este caso no tienes desnivel geométrico, porque casi está al mismo nivel. Entonces, no vas a poder transportar agua, es lógico, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Es adicionar energía. ¿Cómo vas a adicionar energía? Por medio de una bomba. Y la bomba te va a generar energía y tú le vas a dar, bueno, tú vas a diseñar la bomba, bueno, vas a elegir la bomba más apropiada para poder llevar agua desde este punto hasta este punto. Entonces, el adicional, bueno, la energía que me faltaría hasta este puntito va a ser lo que me va a dar la bombita. En todo caso, si yo quiero llevar desde un punto bajo hasta un punto alto, siempre vas a utilizar una bomba, ¿no? Es lo más lógico. Entonces acá está una bomba, ¿no? Y voy a llevar hasta este almacenamiento, a este tanque de almacenamiento, ¿no? Y del tanque tal vez a la red de distribución. Otro caso, lo mismo, bomba, el tanque de almacenamiento y del tanque de almacenamiento a la red de distribución. En este caso es una red mallada y en este caso es una red ramificada, ¿no? Porque no tiene mallitas. En cualquiera de los dos casos, estás utilizando el mismo sistema, una bomba al tanque, bomba al tanque. También se puede utilizar de bomba a red de distribución, pero en la materia eso ya no va porque eso va a ir mucho en variaciones de caudal para los sistemas de bombeo. Pero por lo general, y para lo que ustedes necesitan para pregrado, van a tener que escoger la bomba generalmente a un caudal constante. Entonces, mismo esquema, quiero llevar agua desde este punto hasta este punto, no puedo por el desnivel geométrico. ¿Qué voy a hacer? Adicionar una bomba. Y la bomba me va a dar energía de tal manera que llegue hasta este puntito con la presión que yo requiera, ¿no? Si recordemos los caudales de diseño, recuerden que desde la fuente hasta la red de distribución se diseñan con el caudal máximo horario. Pero si tienes un tanque de por medio, como es este caso, vas a tener que diseñar con el caudal máximo diario y desde el tanque a la red con el caudal máximo horario. Entonces, simplemente recordando eso. Y este es un esquema, como ver esto de aducciones por bombeo. Quiero llevar agua desde este punto inferior hasta este punto superior. Nuevamente, el desnivel geométrico no está a mi favor en mi caso, e incluso está en mi contra, porque tengo que llevar desde este punto hasta este punto, ¿no? No puedo. ¿Qué voy a hacer? Adicionar una bomba y la bomba me va a generar energía de tal manera que pueda llevar agua hasta este punto. Ahora, ahí está la pregunta. ¿Cuánta energía debo adicionar a la bomba? ¿O cuánto debe ser la energía que tengo que verificar? Primero, si veo desde este punto hasta este punto, de primera puedo decir que la energía que debo adicionar es simplemente la energía estática, ¿no? ¿Cuál es la energía estática? Simplemente, bueno, la altura estática o el desnivel geométrico.
¿Cuál es el desnivel geométrico o la altura estática? Simplemente se la resta, ¿no? Como en aducciones por bombeo, diré gravedad. La cota superior menos la cota inferior me va a dar una alturita, y esa es la altura geométrica, altura estática, como cualquier, como queramos llamarlo, ¿no? Entonces, en primera instancia debería decir que desde este punto hasta este punto necesito vencer primero la energía o la altura estática, ¿no? Aquí la eh, altura estática, static lift, ¿no? Entonces, primeramente la bomba debe tener eso primero, altura estática. Pero recuerda que si hay movimiento en tu sistema, ¿no? Si hay movimiento, tienes primero dos pérdidas de carga. Uno, las pérdidas de carga por fricción, y después las pérdidas de carga localizadas. Entonces, eso lo vas a sumar a lo que ya tenías como energía que tenías que vencer. Es decir, la energía que vas a tener que dar a la bomba va a ser igual aquí, a la altura estática, ¿no? A la elevación estática, más las pérdidas de carga que tengas totales. Eso te va a dar la energía total que debes adicionar a tu bomba, ¿no? En este caso, al sistema de bombeo. Así de simple es la materia. Simplemente hay esta altura estática que va a salir de dato, y esto lo vas a poder hallar si tienes el diámetro, si tienes los accesorios que tengas en este punto. Puedes ver aquí arribita eh, hasta dónde va a llegar nuestra altura, ¿no? El TDH, que es el Total Dynamic Height, la altura total dinámica. Va a ir desde este punto hasta este punto, que es la energía que yo voy a tener que adicionar para llegar a este punto con la presión tal vez cero o tal vez una presión remanente. Por lo general se recomienda que sea la presión remanente igual a 2. Entonces, en este trayecto tienes accesorios, y es lo que te va a generar pérdida, y también tienes pérdidas de carga por fricción. Entonces, ¿dónde ves las pérdidas de carga por fricción? En estas líneas que ves acá, en este gradiente hidráulico, que es lo que les mencioné, ¿no? Pero ¿dónde ves las pérdidas de carga localizadas? En estos desniveles grandes que tengo. Acá te menciono que son pérdidas menores. Las pérdidas de cargas localizadas también se conocen como pérdidas menores. Entonces, es lo mismo, ¿no? Pero si sumas todo esto, te va a dar una pérdida de carga al final, ¿no? Que es la pérdida de carga total en todo tu sistema de aducción. Entonces, resumiendo, la energía que vas a sumar a tu bombeo simplemente es la altura estática más todas las pérdidas que tengas de carga, ¿no? Tanto fricción, tanto por accesorios o locales. Entonces, simplemente eso. Aquí tengo unos códigos también, ¿no? Entonces, vamos a entrar con las aducciones por bombeo. En las aducciones por bombeo tengo que separar mi sistema en dos subsistemas, podría llamarlo. El primer esquema vas a ver que es desde la fuente hasta el eje de la bomba. Desde la fuente hasta la bomba. Esto se va a conocer como el sistema succión. Y desde la bomba hasta la salida del caudal, tal vez un tanque, tal vez una pileta, se va a conocer como... aquí se descarga, pero en esta materia se llama impulsión, se me ha ido el nombre, impulsión. Entonces, succión desde la fuente hasta la bomba, y de la bomba hasta la fuente, bueno, de la bomba hasta la llegada o la ciudad o el tanque, se va a denominar como impulsión. En este caso anterior, bueno, se los voy a graficar mejor. Acá. Desde la fuente hasta la bomba, esto se va a conocer como succión, ¿no? Y desde la bomba hasta la llegada del reservorio se va a conocer como impulsión. ¿Ok? Entonces, esos son los dos sistemas que vas a ver en aducciones por bombeo. Succión, impulsión. Entonces, es simplemente eso, succión, impulsión. Y vamos a ver cada uno de estos dos casos que tenemos que considerar para un diseño y una elección de bomba. Más es elección en la materia, no es diseño, no diseñamos la bomba, más que todo simplemente elegimos la bomba que vamos a instalar. Entonces, empezamos con el sistema succión. Primero, lo que debo reconocer en el sistema succión, o también llamado aspiración en otros países, es el desnivel geométrico. El desnivel geométrico desde la
desde la fuente, en este caso desde mi pelito de agua de la fuente, hasta nuestro, hasta el eje de la bomba. Eso se va a conocer como la altura de succión. Altura de succión, si pueden anotarse, les recomiendo que se anoten. Aquí se los voy a poner, no sé, creo que no se puede texto acá. No se puede. Bueno, esto se conoce como la altura de succión o delta Z de succión. Es muy importante, vamos a ver más adelante cómo, pero es muy importante. A veces está por encima del eje de la bomba, a veces está por debajo, ¿no? O sea, bueno, algunos deben tener en sus casas algunos sistemas de bombeo chiquitos, pero tienen un sistema de bombeo donde su fuente está por debajo, bueno, su fuente está por debajo de la tierra, ¿no? Aquí tal vez tengo tierra o césped, que es lo más común. Entonces su tanque está por debajo y desde ahí sacan el agüita con con una bombita y tal vez lo llevan hasta un tanque más arriba, ¿no? Es lo más típico que se conoce, ¿no? Aquí en Cochabamba, pero a veces también su fuente o su tanque para dar, bueno, para almacenar agüita y poder utilizar, para que pueda utilizar la bomba, está por encima del eje de la bomba. Es muy importante en este tema de succión-aspiración, dónde está localizado la fuente. O está por encima del eje o está por debajo del eje. Entonces simplemente esto. Nuevamente desde la cota sí, desde la cota del pelo de agua desde la fuente hasta el eje de la bomba me va a dar el desnivel geométrico. Por si acaso, no estoy sumando esto de acá, esto es la longitud de succión, claro. Ahorita se los voy a poner esto antes de que. em, Porque a veces confunden con esto de acá, con longitud de succión y altura de succión. Bueno, la altura de succión simplemente es este desnivel, ¿no? Desde acá hasta acá. Pero la longitud que tienes en succión es todo este trayecto hasta aquí, ¿no? Entonces, ¿qué debes considerar? Las pérdidas de carga que tengas hasta ese puntito. Aquí tienes pérdidas de carga por fricción, porque longitud te da pérdidas de carga por fricción. Y en estos puntos de acá tienes accesorios, tienes coditos. Entonces, si tienes coditos, te generan pérdidas de cargas locales, ¿no? Entonces, todo eso debes considerarlo para poder, bueno, para poder elegir el tipo de bomba que vas a instalar. Entonces, en el tema de succión, van a tener que considerar un detalle, que es lo que se conoce como cavitación. Cavitación es un fenómeno muy crítico en las bombas y en la hidráulica en general. Hablar de cavitación es como hablar de cáncer para nuestros sistemas hidráulicos. Entonces, yo no quiero cavitación. Un parámetro para poder estimar que no haya cavitación es el NPSH disponible. Bueno, el NPSH básicamente. Disponible y requerido, vamos a ver la diferencia entre esos dos, pero simplemente el NPSH. ¿Qué es el NPSH? Es la carga neta positiva de succión, Net Positive Suction Head. Entonces aquí en Bolivia lo denominan como CNPS, algo como esto, es que es carga neta positiva de succión, pero con el ingeniero van a ver que se denomina como NPSH, que viene del inglés, del Net Positive Suction Head. Entonces, muy importante eso. A veces van a ver con este nombre, pero a veces van a ver con NPSH. Pero es lo mismo, ¿no? Entonces, este parámetro me va a definir si hay, bueno, si hay o no, si puede ver o no puede ver cavitación. Bueno, nuevamente a cavitación, una pregunta muy común en exámenes teóricos es cuándo hay cavitación, cuándo puede haber cavitación en tu sistema de succión. ¿Cuándo puede ver? Cuando la presión en tu sistema disminuye hasta por debajo de la presión de vapor. Si es que pueden anotarse, anótense eso porque entra en varios exámenes teóricos. ¿Cuándo va a haber cavitación o cuándo puede haber cavitación? Es cuando la presión en el eje de la bomba o en el impelente sea menor a o bueno, disminuya hasta por debajo de la presión de vapor o de la altura de vapor, que es lo mismo en nuestra materia. Entonces, ¿cómo verifico si puede haber o no puede haber cavitación con el NPSH disponible? Entonces, es lo primero que vamos a ver en la materia, el NPSH disponible, acá está, NPSH disponible, ¿no? NPSA o NPSD, que es lo mismo, ¿no? Entonces, esto es lo primero, en varios exámenes se ve, tienen que calcular el NPSH disponible. Y antes de seguir, estoy en el tema de succión y aspiración. Succión, simplemente en el sistema de succión. Entonces,
Aquí ya de plano, si estoy hablando de NPSH, solamente voy a hablar de succión. En algunos exámenes les da el sistema de succión y aspiración, o diría el sistema de succión e impulsión, y lo calculan con los dos, pero sí estaría mal, porque el NPSH disponible o la cavitación solamente la vas a verificar en el sistema succión. Ten muy en cuenta eso. Vamos a ver un ejemplo, cómo se ha visto esto en un examen pasado, pero ten en cuenta eso, que cuando hablo de NPSH disponible, solamente me refiero en el sistema succión, en la bomba, en la entrada de la bomba. Ya después es algo muy diferente. Entonces, es lo primero que vamos a calcular. Y esto es muy, muy sencillo y desde aquí les recomiendo que presten atención si es que están tomando apuntes. El NPSH disponible es simplemente esta ecuación que ven acá. Es así de simple. Primero, el primer término que me muestra es la altura atmosférica, presión atmosférica o energía atmosférica. Todo es lo mismo porque está en metros, por si acaso. Todo está en metros. Entonces, la presión atmosférica o altura atmosférica depende de la, ¿cómo se llama esto? De la elevación a la que te encuentres, por si acaso. Es decir, si yo en Cochabamba me encuentro a 3.000 metros sobre el nivel del mar, voy a tener una altura atmosférica de dato para tomar en cuenta. Si me encuentro a 0 metros sobre el nivel del mar, a nivel del mar, es decir, voy a tener una altura atmosférica o una presión atmosférica. Mejor se los voy a anotar para que no hagamos esto de aquí. Se llama en Board. Acá está, tengo todavía. Ya, acá se los voy a anotar mejor. NPSH disponible. ¿Para qué? Nuevamente, el NPSH disponible es a la altura atmosférica. Y aquí se los voy a anotar muy importante, la altura, bueno, H atmosférica o barométrica, como se denomina, depende, muy importante, depende de la elevación a la que te encuentres. Es decir, la cota a la que te encuentres. ¿No? Y esto lo sacas de tablas. Así de simple. Tienes una tabla en el formulario y se lo sacas de ahí. ¿Dónde está esa tabla? ¿Dónde está esa tabla? Es algo como esto. Se les he puesto algo como esto. Entonces, la elevación atmosférica o altura atmosférica va a salir de este dato, ¿no? De acá. Entonces, si tú te encuentras a 2.000 metros, tu altura atmosférica simplemente va a ser 8.1. Si te encuentras a 3.000 metros, tu altura atmosférica va a ser 7.10. ¿No? Si te encuentras en un promedio de estos dos, simplemente vas a ser un promedio de estos dos, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces, simplemente eso. Escucha, acá está. Simplemente eso. Depende de la elevación a la que te encuentres y sacas de tablas. Así de simple sacas el valor de la altura atmosférica. El NPS disponible, estamos en los datos, es igual a la altura atmosférica menos la altura de vapor. ¿Y qué es la altura de vapor? Bueno, ¿de dónde sacas o cómo, bueno, de dónde sacas la altura de vapor y de qué depende? La altura de vapor depende, o la presión de vapor depende de la temperatura y también lo sacas de tablas. ¿Dónde está la tabla? Está en el formulario, está acá. La temperatura a la que te encuentres, la temperatura del agua básicamente. En este caso, si te encuentras a una temperatura, bueno, si encuentras que la temperatura del agua está a 15 grados centígrados, tu presión de vapor o tu altura de vapor va a ser igual a ¿qué? A 0.17 metros. Metros columna de agua o metros, que es lo mismo, ¿no? Entonces, para diferentes temperaturas tienes diferentes alturas de vapor. Entonces, simplemente eso. Lo sacas de tablas. ¿Qué sigues haciendo? Hay otro valor. Y ya estamos en altura atmosférica, menos la presión de vapor, menos qué, menos las pérdidas de carga que tengas, delta H. ¿Cómo se pone esto? Delta H. Las pérdidas de cargas que tengas, delta H.
serían las pérdidas de carga, tanto en fricción, tanto como en fricción, como también en pérdidas locales, es decir, con accesorios, si tienes codos o válvulas, ¿no? Algo por el estilo. Entonces, aquí les mencioné algo muy importante. Si estoy hablando de NPSH, les dije que solamente estoy hablando del sistema succión. Entonces, las pérdidas de carga que vas a hallar solamente se van abocado a succión. En un examen ha pasado esto de que solo han considerado las pérdidas de carga para todo el sistema en general, para todo el sistema de bombeo, pérdidas de carga en succión más impulsión. Eso ya estaría mal porque simplemente considera succión. Entonces es muy importante acá tener esta consideración. Las pérdidas de carga para este NPSH disponible solamente van a ser considerados en succión. Entonces ya tengo hasta ahí, tengo la altura atmosférica, la presión de vapor, menos el delta H, que es las pérdidas de carga por fricción. Y aquí entra un valor muy importante. ¿Cómo sería esto? Delta Z. O la altura de succión, como les mencioné anteriormente, que es lo mismo. Delta Z o altura de succión, aquí se los voy a anotar. Delta Z, a veces también se los pongo como HS, que es la altura de succión. Ya les hablé de eso. ¿Cuál es la altura de succión? Es esto de acá. La diferencia desde ¿cómo se llama esto? Desde el pedito de agua hasta el eje de la bomba. Esa es la altura de succión. Y aquí es muy importante el signo, porque en su fórmula van a ver dos cosas. Aquí un positivo y aquí un negativo, ¿no? Y yo les mencioné que hay dos casos en los deltas Z o altura de succión. ¿Cuáles son esos dos? Positivo y negativo. ¿Cuándo consideras positivo y cuándo consideras negativo? Positivo consideras cuando la fuente está por encima del eje de la bomba o el pelo de agua está por encima del eje de la bomba. Y negativo utilizas cuando el pelo de agua está por debajo del eje de la bomba. Aquí creo que tengo un ejemplo. Acá está. Esto básicamente. Positivo lo vas a tomar en cuenta cuando el eje, bueno, cuando la diferencia, perdón, positivo vas a tomar cuando el pelo de agua esté por encima del eje de la bomba. Positivo. Y negativo vas a tomar cuando el eje cuando el pelo de agua de tu fuente va a estar por debajo del eje de la bomba. En este caso negativo. Y es lógico, ¿no? Pensar esto, que si quieres cuidar esto de presiones, porque te dije que puede haber cavitación cuando la presión en el sistema disminuye hasta por debajo de la presión de vapor. En todo caso, si tienes presiones buenas hasta este punto, si tienes una presión positiva y mayor, generalmente no vas a tener problemas de cavitación. Y es lo que se ve en este ejemplo de acá. Es lógico pensar que en este sistema va a ser positivo porque está adicionando energía hasta el eje de la bomba. Claro que se va a restar con estos otros valorcitos, pero estás ya compensando un poco lo que tienes en energía. Y es lo que se recomienda en esto de acá. Si tienes desniveles muy grandes, te recomiendo poner ¿cómo se llama esto? Tu eje, bueno, tu fuente un poquito más arribita, ¿no? Entonces, y negativo utilizas cuando está en contra o está en sentido desfavorable a tu ecuación, en este caso este de acá. ¿No ve? Positivo nuevamente cuando el pelo de agua está por encima del eje de la bomba y negativo cuando el pelo de agua está por encima, bueno, perdón. Positivo cuando el eje de la bomba está por encima del eje de la bomba, perdón, creo que he dicho al revés, y negativo cuando el eje de la, cuando el, ¿cómo se llama esto? Cuando el pelo de agua esté por debajo del eje de la bomba. Simplemente eso, esos dos casitos. Ten en cuenta esto. Estas figuras te puedes poner en tu cuadernito. Y en el examen puedes entrar con todo, ¿no? Ya les mencioné eso. Entonces, saquen una fotito. Les voy a enviar también esto si quieren. Se hacen impresión y lo tienen en su formulario. Nuevamente positivo cuando el eje está por debajo
del pelo de agua y negativo cuando el eje está por encima del pelo de agua. Y eso sería todo. Así de simple vas a calcular el NPSH disponible. Aquí a veces adiciono un más, o bueno, un menos sería en todo caso. ¿Dónde está mi borrador? Menos un factor de seguridad. Y esto va más abocado a las incertidumbres que tengas en tu cálculo. Entonces, por lo general, hacen de cuenta que está entre 0.5 y 1 metro, o 1,5 metros. Entonces, en exámenes no se te pide que estimes un factor de seguridad, pero a veces he visto que en un examen les ha puesto un factorcito de seguridad. Entonces debes considerarlo si es que el examen te pide, ¿no? A veces también en otra bibliografía vas a ver márgenes de seguridad. ¿Qué es el margen? Simplemente es la división entre este valor, pucha, entre el NPSH disponible y el NPSH requerido. Entonces, simplemente eso. A veces consideras un factor de seguridad, a veces no. Por lo general, no lo consideramos y se los voy a borrar por si acaso. Y simplemente el cálculo viene abocado por todo esto de acá. Ahora, yo les enseñé cómo calcular el NPSH disponible. Pero ¿de qué me sirve este NPSH disponible? En la comparación si va a haber o no va a haber cavitación. Yo utilizo el NPSH disponible para esto. Si se han dado cuenta, el NPSH disponible tú lo calculas, viene del diseño. Entonces tú puedes modificar esto. Tú puedes decir que el delta Z, la altura de succión sea un poquito más grande, un poquito más pequeña, que las pérdidas de carga por fricción sean un poquito más pequeñas. ¿Cómo haces eso? Aumentando el diámetro. Puedes reducir accesorios y así de esa manera puedes ir de manera favorable al NPSH disponible. Resumiendo, es decir, que tú puedes cambiar el NPSH disponible. Entonces, NPSH disponible, tú lo calculas, tú puedes modificarlo. Para que no tengas problemas de cavitación, el NPSH disponible debe ser mayor al NPSH requerido. Entonces, siempre el disponible, bueno, a ver, antes de eso, ¿dónde está eso? Aquí lo tengo, en esta parte de acá. Misma ecuación, NPSH disponible debe ser mayor al NPSH requerido, ¿no? Por si acaso lo estoy verificando, tal vez a veces se me va el, el- 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 el dato. Entonces, el NPSH debe ser mayor al requerido. Si cumples esto, no vas a tener problemas de cavitación. Si es que tu cálculo está bien en esta parte de acá, en esta parte de acá arriba. Entonces, nuevamente, esto de acá, tú lo calculas, tú lo puedes modificar, pero este de acá, el NPSH requerido que no les he hablado hasta ahora, viene del fabricante, viene de la bomba. No puedes modificarlo tú, es decir, como pregrado no lo puedes modificar. Sí lo pueden modificar, reduciendo el diámetro del impulsor, no sé, aumentando los impedentes de la bomba. Puedes modificarlo, eso ya va de vía de mano del fabricante, él lo puede modificar. Pero tú, más que todo, te vas a ir abocado a esto de acá, al NPSH disponible. Entonces, este tú lo vas a calcular y este siempre, siempre, casi siempre va a ser dato del ejercicio. Entonces, si en el examen te pide, calcule, si, bueno, verifique si va a haber o no va a haber cavitación y te va a dar un NPSH requerido, simplemente calculas el disponible y verifica si este es mayor al requerido. Si es mayor al requerido, solución, no va a haber cavitación, ¿no? Así de simple es esto de acá. Quiero ver si tienen preguntas, chicos, antes de seguir, o si les he mareado en algún valor o en algún dato. Les escucho, chicos. Auxi, Sí, perdón, te escucho.
En el examen simplemente va a ser de señalar que va a existir gravitación o no, eso nomás, o es que se va a tener que algún valor, digamos, mayor al requerido. Es que, o sea, hay un valor mayor. Yo entiendo que me estás preguntando que si puedes diseñarlo, ¿me? Tal vez cambiar la longitud o aumentar el diámetro para que tu disponible sea un poquito mayor. Algo así. Y sí, No te pide el ingeniero tanto así. Bueno, si es que te pidiese, es muy sencillo de hacerlo, pero en exámenes pasados creo que no lo ha hecho. Vamos a ver ahorita qué exámenes pasados al ingeniero le gusta, cómo les pide este tipo de ejercicios. Pero si te das cuenta, si ya, bueno, si me has hecho la pregunta, si me has hecho esa pregunta, estoy seguro de que ya sabes muy bien de lo que estás hablando y yo creo que lo puedes resolver en el examen. Pero por lo general no te pide. Entonces, no te pide, digamos, aunque sí, te puede pedir hallar el diámetro, por decir, ¿no? Para que sea mayor al requerido, ¿no? Algo así. Entonces, simplemente va a hacer unas relaciones, ¿no? Tal vez acá tienes esto de dato y en el criterio, bueno, en el, ¿cómo se llamaría esto? Por ecuaciones de estos dos vas a igualar en este caso, ¿no? Si quieres, reduce, bueno, aumentas un poquito más esto para que tengas un factor de seguridad, ¿no? Entonces, con eso vas a poder más o menos cuánto necesitas de diámetro para poder hallar tu disponible. No tanto se ha visto esto. Muy buena, interesante pregunta. Voy a preparar un ejercicio de algo como eso, tal vez no hartos, para poder ver cómo podemos hacer si es que se presenta ese caso. Si les han, no sé, tal vez viene la pregunta si el ingeniero les ha pedido o algo así, o si les ha mencionado algo como esto, o les ha dicho que tal vez entraría algo como eso. Si les mencionó algo como eso, tal vez sea mejor hacer un ejercicio de eso. O va más a tu pregunta nada más. Bueno, en todo caso, no se les pregunta en los exámenes. Ese tipo de preguntitas, bueno, ese tipo de preguntas no se les hace en el examen. No vamos a, vamos a hacer un ejemplo después, tal vez en clases presenciales, que es lo que creo a la mayoría le parece. Pero por lo demás, simplemente les pide calcular este de acá, ¿no? Pero también se puede calcular el este, ¿no? El diámetro o la longitud a partir de este valor de acá. A ver, ¿dónde está mi tiro? La elevación H atmosférica es desde el eje de la bomba o de la cota en general en la que se encuentra. Sería en todo caso, si quiero ser estricto, del eje de la bomba, pero si te encuentras, bueno, una diferencia máxima podría ser un metrito, ¿no? O sea, yo estoy a 1 metro de mi bomba o la cota del, del, del piso es 1 metrito de la bomba o el eje de la bomba, no va a variar casi nada en tu valorcito de altura atmosférica. Entonces, si tienes de dato la cuota del piso, bueno, del piso básicamente, tomas esa cuota. Y si tienes la cuota del eje de la bomba, que es lo más apropiado, tomas del eje de la bomba, ¿no? Aquí la respuesta directa es estrictamente el eje de la bomba. No, no es estrictamente preciso. Si quieres ser, en todo caso, si quisiera que fuesen estrictamente precisos, les daría, ¿no? Una altura atmosférica más detallada, ¿no? En este caso les dan algo muy general, en este caso de acá. Les daría, no sé, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, algo así, ¿no? Para que tengan un valor de altura atmosférica para cada caso. Pero solamente se les proporciona esto de acá. En todo caso, no va a variar casi nada en el valorcito. ¿Alguna preguntita más? Muy buenas preguntas. Porque en todo el tiempo que he estado, no he visto esas preguntitas. Bueno, vamos a hacer un ejercicio donde estamos con los exámenes pasados.
A ver. Ay, no. Exámenes, acá está. Creo que esto no está actualizado, pero pues, acá hay acá hay un ejercicio, acá está. Este valía 30 puntitos en esa ocasión. Ay, no les hablé de bombas centrífugas. Bueno, vamos a ver más luego qué es una bomba centrífuga, ¿no? Y bombas verticales y horizontales. Yo creo que han visto también con el ingeniero. ¿Cómo se llama esto? A ver, antes de seguir, vamos a hacer una aparte acá, porque creo que es muy importante esto de decirles. En bombas hay dos tipos de bombas. Unas bombas, bueno, las más usuales, las que vamos a ver en la materia, son dos tipos de bombas. Bombas sumergibles y bombas, bueno, a ver, vamos a poner aquí más bombas vertical. Son dos tipos de bomba por lo general. Por lo general de eje vertical son las bombas sumergibles. Entonces, en este tipo de bombitas, vamos a poner acá mejor, sumergibles, lo que te dice es que tu bombita está dentro de la agüita. Y si está dentro de la agüita, si te das cuenta, la bomba, si está la bomba dentro de la agüita, no vas a tener tubería de succión. Y si no tienes tubería de succión, no calculas NPSH disponible. ¿Ok? Y en bombas de eje horizontal, la más común es centrífugas. Aquí es por lo general, sí vas a calcular NPSH disponible. ¿Por qué? Porque aquí sí tienes, sí tienes la altura de, bueno, sí tienes, ¿cómo se dice esto? Sí tienes vía de succión. Por si acaso se los voy a hacer un ejemplo, porque el ingeniero siempre explica esto. En bombas sumergibles por lo general son algo así, ¿no? La bombita está dentro de acá y el motor también está dentro de acá, dentro del agua, ¿no? Y un caso muy típico son las bombas sumergibles para tanques de almacenamiento en las OTBs, que es lo que en Cochabamba tenemos, ¿no ven? Entonces, en este caso, si te das cuenta, yo les dije dos sistemas. Primer sistema, desde la fuente hasta el eje de la bomba. Eso se va a considerar como el sistema succión. Y desde el eje de la bomba hasta la fuente se va a considerar como el sistema impulsión. En este caso, tú no tienes tubería de succión, si te das cuenta, directamente entra la bomba en este caso. Entonces, por consecuente, no calculas NPS disponible o ya no verificas NPS disponible. Sí verifican algunos casos, sí les mentiría si no se calcula, pero sí se calcula, pero en la materia no lo vas a hacer, porque por lo general no lo verificas. Bombas centrífugas son este tipo de bombas, cuando la bomba P está fuera del agua, que es el caso típico que vimos hace rato, y es algo así, ¿no? Y de aquí va a ir al sistema, a un tanque tal vez, ¿no? Y acá está pues el chupador, la cota del chupador. Esta no es la bomba, esta es la bomba, perdón, aquí vamos a poner una P. Aquí es chupador, por si acaso. Entonces la bomba está fuera del agua, entonces tienes tubería de succión, por consecuente si calculas NPSH disponible. Entonces, esa es la diferencia antes de seguir. Vamos a ver más de esto más adelante, pero aquí ya dice eso. Una bomba centrífuga, ya de plano ves que una bomba centrífuga, las más comunes de utilizar son estas de acá. Esta de acá es una bomba centrífuga, esta también puede ser una bomba centrífuga, pero generalmente cuando dice bomba centrífuga se refiere a este tipo de bombas, que están fuera del
de la fuente, básicamente. Entonces, una bomba centrífuga tiene de características las siguientes. Altura de succión, 2 metros. Diámetro de la succión, 200 milímetros. Caudal, 75 litros por segundo. El C, que se recuerda que es el coeficiente de Hansen-Williams, 110. Y te dice que si la bomba está a una altura de 2.500 metros sobre el nivel del mar, esto ya te da un valor. Bueno, esto ya te dice, ¿no? ¿Qué altura atmosférica vas a tomar? Porque yo les dije que la cota o la elevación te va a dar esto de acá. ¿No ve? Entonces, me dice calcular el NPSH disponible. Entonces, ya, te dice, tienes artefactos en succión, una válvula pie. Yo les dije que cuando tienes accesorios, tienes un coeficiente K, 1.75. Tienes 2 codos de radio largo, entonces tienes un K también. Un codo te genera un K, una válvula te genera un K. Te dice que también que tienes una reducción excéntrica, K igual a 0.15. Y tienes una longitud de succión 3.5 metros. ¿Qué más te dice? Tienes artefactos en impulsión, una válvula de retención, te genera un K de 2.5, una válvula de cortina, te genera 0.2 en K, 4 codos largos, 0.9 en K, una entrada a tanque, te genera un K, y una longitud total de 35 metros. Se pide el cálculo del NPSH disponible. Y bueno, te da un cuadrito, te dice que la presión atmosférica disponible al nivel del mar es de 10.34, pero esto es a nivel del mar. La presión atmosférica a nivel del mar es 10.34. Ahí primero está la primera trampita. Recuerda que tú no estás a nivel del mar, tú estás a una altura de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces ya de plano este valor de acá no te sirve. Aquí te da la altura en metros sobre el nivel del mar, es de 2.500 metros. Eso sí es lo que, esa sí es la cota a la que tú te encuentras. Y te dice que la presión atmosférica disponible en la ubicación de la bomba es 7.56. Entonces ya no tienes que ir a la tabla y verificar cuánto es tu valor de altura atmosférica, simplemente utilizas este valor de 7.56. Temperatura del agua, 10 grados centígrados. Presión de vapor, de acuerdo a la temperatura del agua, 0.1215. Yo les dije que la presión de vapor o altura de vapor depende de la temperatura. En este caso ya te da el valor. Pero si es que no se te diese, tienes acá la temperatura para cada, bueno, la presión de vapor para cada temperatura, que es lo que te mencioné. Entonces, eso sería todo lo que tienes de datos y te pide calcular el NPSH disponible. Esto va a ser muy rápido y calculamos. El ejercicio 17. Siempre hicimos este. Vamos a ver. Entonces, datos, ¿qué datos tienes? Tienes altura de succión, ¿no? Eso te sirve. Yo te dije que la altura de succión es HS, o también conocido como delta Z, igual a ¿qué? 2 metros. ¿Qué más? Diámetro de succión, 200 milímetros. Diámetro, 200 milímetros. Caudal, 75 litros por segundo. Litros por segundo. Y la bomba está ubicada a 2.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué te da esta cota? Te da la altura atmosférica o la presión atmosférica. En este caso, 10.34. Eso es lo que directamente voy a anotar. Altura atmosférica o presión atmosférica
Nuevamente depende de la altura a la que te encuentres, 10.34. Finalmente, bueno, ¿qué más te da? Nada más. Te da artefactos en succión. Tienes varios artefactos. Tienes una válvula a pie, tienes 2 codos largos y tienes una reducción excéntrica. Entonces, la válvula te genera un 1.75 en K. Vamos a poner artefactos. Artefactos. Tienes una válvula pie. Y eso te genera un K de 1.75. ¿Qué más tienes? Tienes 2 codos largos. Esto lo voy a poner acá. 2 codos. 2 codos que te generan K de 0.9. K igual a 0.9. Y finalmente el último accesorio, una reducción excéntrica, una reducción que te genera un K de 0.15. Listo. Más artefactos, bueno, te da una longitud de succión también, perdón. Eso también tienes que poner, importante. Longitud de succión es igual a 3.5 metros. Es en metros por si acaso. Entonces, esos son los datos que te da el ejercicio. Ahora, aquí te dan otros datos, pero nuevamente recuerda que si vas a calcular NPSH, solamente te interesa succión, sistema succión, nada que ver sistema impulsión. Entonces todo esto de acá está de más y solamente lo eliminas o no lo consideras y ya está. Tus datos que necesitas para poder hallar el NPSH disponible están acá. Entonces, vemos la ecuación. Lo primero que te pide es la altura atmosférica. La altura atmosférica ya la tengo, es 10.34. ¿De dónde viene? De la altura a la que te encuentras. Básicamente de tablas. ¿Qué sigue? La altura, bueno, la altura de vapor. La altura de vapor lo tienes también. Bueno, no lo copié. Acá está. La presión de vapor a 10 grados centígrados te da de dato 0.125. Entonces, eso también lo voy a anotar. Se me fue eso. H de vapor 0.125. Entonces, eso también ya lo tienes. Iremos tachando que si tienes y que no tienes. Lo tienes, lo tienes. Delta H. ¿Qué es delta H? Es las pérdidas de carga, tanto por fricción como por locales. Entonces, ¿cómo lo calculas? Tienes, deberías tener un coeficiente de rugosidad y valores de K, ¿no? Para poder hallar este delta H total. Entonces, en este caso te dice que algo que no anoté, el C. C 110. Eso está más o menos por acá. Caudal. Y aquí va a ir el C, que es 110. ¿Qué es el C? Recuerda que el C es el coeficiente de rugosidad para Hazen-Williams, ¿no? Esto ya te dice que vas a utilizar la ecuación de Hazen-Williams, ¿no? Para tus pérdidas de carga por fricción, que ya lo vimos en aducciones por gravedad, ¿no? Entonces empezaremos por eso. Vamos a poner acá cálculo de pérdidas de carga. Y vamos a comenzar con la más importante. Pérdidas de carga por fricción. Entonces, ¿qué ecuación vamos a utilizar? La ecuación de Hazen-Williams. Caudal es igual a 0.28 por C por diámetro elevado a la 2.63 por J elevado a la 0.54. ¿No? Es la ecuación que conocemos. Pero sabes que J es igual a HF sobre longitud. Y ya está. Entonces, esta es la ecuación de Hazen-Williams. ¿Por qué estás utilizando Hazen-Williams? Porque te da un coeficiente C de rugosidad. Si es que si tuviese un N, ¿no?
Si es que te hubiesen dado un n que va en el rango de 0.09, 0.015, 0.0 tantos, esto ya te dice que vas a utilizar la ecuación de Manning, ¿no? Recuerda que el n es de Manning y el c es de Hazen-Williams. Entonces, en este caso te da un c, por consecuente vas a utilizar automáticamente la ecuación de Hazen-Williams. ¿Qué necesitas para esto? Tú quieres HF. Entonces aquí despejas HF, que es lo que tú quieres. Y de esta ecuación, ¿qué es lo que no tienes? ¿Tienes caudal? Sí lo tienes. ¿Es de cuánto? 0.75 litros por segundo. ¿Tienes C? Lo tienes. Sabes que es 110, que es muy común para pirro fundido. Tienes el diámetro, sí lo tienes. Te da el diámetro de la tubería en succión, que es de 200 milímetros. ¿Tienes longitud de succión? Sí lo tienes, longitud de succión. Acá está. La longitud de succión es 3.5 metros. Tienes todo, simplemente despejas HF, ¿no? Y eso es simplemente despeje. Entonces, por ahora vamos a hacer esto. F va a ser igual a que al caudal dividido entre 0.28 por C por diámetro elevado a la 2.63. Todo esto elevado a la 1 sobre 0.54 por longitud. Creo que está bien. A ver, despeje, caudal, todo esto se va a dividir. Se eleva a 1 sobre 0.54. Y todo lo multiplicas por la longitud. Ya tienes despejada tu ecuación de Hazen-Williams. Se los voy a hacer acá para que todos tengamos el mismo resultadito. Ya. Entonces, HF igual a qué? Es igual a caudal sobre 0.28 por C por diámetro elevado a la 2.63 por J, pero en este caso ya estamos despejando. Todo esto elevado a la 1 sobre 0.54 y todo esto multiplicado por longitud. Revisen mi despeje, por favor. Esto viene ya de memoria, creo que no, espero que no me equivoque. Primero, empezaremos por el caudal. El caudal es 75 litros por segundo, pero eso está en litros por segundo. En tu ecuación de Hazen-Williams siempre entre metros cúbicos por segundo. Entonces simplemente divides entre 1000 para que esté en metros cúbicos por segundo. Después, el coeficiente C, 110. El diámetro es 200 milímetros, pero en tu ecuación siempre entra en metros, dividido entre 1000. Y esto ya está en metros. ¿Qué más te falta? La longitud. ¿La longitud es cuánto? ¿Cuánto era? La longitud era 3.5 metros. 3.5 metros. Y esto está en unidades de metro. Y listo. Parece que no me falta nada. Simplemente igual y ya está. Esa es mi pérdida de carga por fricción. Si lo revisan, por favor, tal vez esté mal. Yo creo que está bien. Y simplemente copio esto y pego acá. Entonces, lo primero que te dije es calcular las pérdidas de carga por fricción. Entonces, utiliza simplemente la ecuación de Hazen-Williams. Tienes caudal, tienes C, tienes diámetro, tienes longitud. Simplemente es despeje. En este caso, 0.28, 0.124. Este está en metros. Un segundo, por favor.
La presión atmosférica no dijo que a partir de la bomba, claro, o sea, la presión atmosférica depende de la ubicación de la bomba nada más, ¿no? Y si tú estás cerca de la bomba, pues tu ubicación es la ubicación de la bomba, ¿no? Am, ya está. Antes de seguir, ¿tienen alguna pregunta de esto, chicos? ¿Dudas, chicos? Cualquier duda, longitud. Auxi, Dime, te escucho. esa parte de la presión atmosférica, ¿no dijo que el 10,34 es sobre el nivel del mar? Eso creo que lo tomo como dato. A ver. Primero, la bomba está a una altura de 2.500 metros, ¿no ve? Sí, Ahora te dice, tú de plano ya sabes que esto te va a dar la altura atmosférica. Entonces necesitas la altura atmosférica para esta cota. ¿No ve? ¿Cuánto es esa altura atmosférica? Te vas a tus tablitas y ahí verificas cuántos más o menos. Y aproximadamente tendría que estar entre 8.1 y 7. ¿No ve? Pero en el examen ya te da de plano. Presión atmosférica disponible en la ubicación de la bomba, 7.56. A ver, espera, tal vez he puesto mal aquí, ¿no? A ver. Ah, ya. sí, Gracias. Auxi, eso. Sí, gracias. Me has salvado. 7.56. Gracias. ¿Dónde está? ¿Cuál es tu nombre? Eduardo Velázquez Beizaga. Está grabado, pues. Entonces, ah, ¿por qué no me han dicho, chicos? La altura atmosférica, 7.56. A la ubicación que se encuentre la bomba. Lo puse mal, supongo que se me ha ido el valorcito. Entonces, tengan mucho cuidado en esto de acá. Entonces, de esto no hay preguntas porque es muy sencillo, yo creo. A ver. Segundo. Chicos, ¿lo han revisado esta ecuación de Hansen-Williams? Por si acaso. 28. Ya, seguiremos. Entonces,
Muy buena tu aclaración. Aquí se me ha ido el numerito. Vamos a seguir con lo que sigue. Pérdidas de carga por fricción, ya lo tenemos. ¿Qué me falta? Pérdidas de cargas locales. 2.0, bueno, 2. Pérdidas de carga localizadas. ¿Cuáles son las pérdidas de carga localizadas? ¿Cómo calculas la pérdida de carga local? HL, por lo general llamo de esa manera, es igual a qué? A un valor K multiplicado por la velocidad elevado al cuadrado sobre 2 gravedad. Es la energía cinética. Entonces, valores de K los tienes, claro, te da cada accesorio te da un K. La velocidad no lo tienes, pero lo puedes calcular. ¿Por qué? Porque tienes caudal, tienes diámetro, puedes calcular velocidad. Y gravedad es simplemente 9.81. Entonces, primero vamos a calcular el valor de K. Para esto puedes hacer para cada caso, para este de acá un K, diré una pérdida de carga, para este otra pérdida de carga y para este otra pérdida de carga. Pero si haces lo mismo, si haces eso, te va a dar lo mismo que si harías esto de acá. Por lo general les recomiendo que sumen todos los Ks y es lo que se les da a veces de dato. Cuando se te da así Ks separaditos para cada accesorio, automáticamente sumarlos los tres para que tengas un K total. A veces van a ver esta ecuación como este tipo de ecuación. La pérdida de carga local es igual a la sumatoria, ¿no? Una sumatoria aquí, sumatoria de todos los Ks multiplicado por velocidad al cuadrado sobre 2 veces gravedad. Entonces yo voy a sumar todos estos Ks que tenga acá para poner directamente acá. Porque si haces las operaciones, si factorizas te va a dar lo mismo. O si es uno por uno te va a dar lo mismo que si haces la sumatoria. Entonces vamos a sumar, y es lo que van a hacer en ese tipo de ejercicios. Acá. Sumo todo, pero tengo que ver cuántas veces se repite. El 1.75 debo multiplicarlo por cuántas veces se repite una vez. Tengo un accesorio de eso. El 0.9, ¿cuántas veces se repite? 2 por 2. Y la reducción se repite una vez simplemente por 1. Sumo estos tres, ¿no? Esto de acá. Y me va a dar la sumatoria de K. Y esto va a ser igual a un valor. Entonces, de eso lo vamos a calcular acá. La sumatoria, ¿dónde estamos esto? Sumatoria. Chale, no hay. Bueno, K total, vamos a poner acá. Total va a ser igual a qué? Va a ser igual a 0.75 diré 1.75 por 1. Más 0.9 por 2. Más 0.15 por 1. Listo, eso me va a dar el K total. Y me da un K total de 3.7. Entonces mi valor de K total, es decir, K va a ser igual a 3.7. 1.75 por 1, 0.9 y 0.15, creo que está bien. Está bien. Entonces ya tienes el valor de K, la sumatoria. ¿Qué te faltaría? Te faltaría la velocidad y te faltaría simplemente hallar esta pérdida de carga local para mi sistema de succión. Recuerda que solamente es para succión. Entonces, ¿cómo vas a hallar la velocidad? Simplemente te vas a tu ecuación de flujo volumétrico, caudal es igual a velocidad por área. Sabes que el área es igual a ¿qué? Velocidad por área. Área para una sección completamente llena, circular es pi por diámetro elevado al cuadrado sobre 4. ¿No ve? Entonces, de aquí, si te das cuenta, tienes el diámetro, tienes el caudal. Lo único que te faltaría es despejar la velocidad. Entonces, despéjenlo, porfa. ¿Cuánto le sale esto?
Aquí si no. Ya. Velocidad. Velocidad va a ser igual a qué? Al caudal sobre pi. Pi, ¿dónde está pi? Acá está. Pi por diámetro elevado al cuadrado. Al cuadrado, ¿dónde está? Sobre 4. Sobre 4. Por 4. Esto me da la velocidad. ¿No es cierto? Y este está en metros sobre segundo. Entonces, eso es con lo que respecta a velocidad. Y debería preocuparme porque es muy elevado, pero se sale del cálculo. Por lo general vas a ver velocidades en sistemas de succión entre, si son pequeños, entre, no sé, 1.5 hasta 2. Más de 2.5 e incluso más de 1.5 es muy peligroso en sistemas de bombeo. Entonces vas a tener cuidado en ese aspecto. Si te sale una velocidad, no sé, de 10, digamos, ya estaría mal, ¿no? Algo está mal ahí. Entonces, sería eso. Segundo. Entonces, ya tengo una velocidad. ¿Qué me faltaría? Ya tengo aquí de la velocidad, simplemente hallar la pérdida de carga local. L va a ser igual a ¿qué? Al K total, que es 3.7 multiplicado por la velocidad al cuadrado sobre 2 por gravedad 9.81. Y esto me va a dar la pérdida de carga local en metros. ¿No es cierto? Y ya está. Ya tengo la pérdida de carga local. ¿Para qué necesitaba la pérdida de carga local? Recuerda que HF es la pérdida de carga por fricción, más HL, pérdida de carga local, te va a dar la pérdida de carga en todo tu sistema, es decir, delta H. Delta H. Entonces, delta H va a ser igual a HF más HL. Dice que en tu sistema succión tienes una pérdida total de 1.2 metros columna de agua o 1.2. Y eso es lo que me sirve para mi calculito. Vamos a poner esto, voy a copiar todo esto acá. Finalmente, 3, pérdida de carga total. Todo el sistema va a ser igual a ¿qué? A esto. Listo. Entonces, bueno, ya está. Ya tengo eso, delta H, ¿dónde está? Acá está. Entonces, mi ecuación de NPSH disponible, delta H ya fue. Finalmente me queda el desnivel geométrico, o delta Z, o altura de succión. Ahora, esta altura de succión, yo les dije que tienen dos casos, cuando la fuente está por encima de la bomba y cuando la fuente está por debajo de la bomba. Cuando está por encima es favorable, positivo, y cuando está por debajo es negativo. Bueno, negativo básicamente. Entonces, en este ejercicio en particular, creo que no te dice, a ver. Bueno, no te dice, pero yo de plano te dije que si te da una bomba centrífuga, muy usualmente son bombas centrífugas con eje con eje por encima de la bomba. Es decir, este tipo de bomba. ¿Dónde estamos? Entonces, si no te dice, automáticamente asumí el caso más desfavorable. Pero en este examen, y como voy a estar yo, entonces simplemente me preguntan y yo les diré cuál tomar, ¿no? Pero en este examen en particular no dice, entonces voy a asumir que no hay mi gráfico. Voy a asumir que es este caso, que es el más desfavorable, ¿no? Este de acá. Cuando el eje está por encima de la bomba o cuando la fuente está por debajo de la bomba. ¿Ven? Cuando esto está por
debajo de la bomba, o cuando la bomba está por encima de la fuente. Entonces, simplemente eso. Entonces, vas a utilizar el signo negativo en tu ecuación. Listo. Finalmente, vas a hallar el NPSH disponible. Disponible es igual a ¿qué? A la altura atmosférica, que es dato, 7.56 metros, menos la presión de vapor, 0.125, que también es dato, menos las pérdidas de carga que tienes, 1.203 tal vez, menos, les dije que vamos a utilizar el menos porque es el más desfavorable, la altura de succión. ¿Cuánto es la altura de succión en mi caso? Acá está. La altura de succión, acá está. La altura de succión o delta Z son 2 metros. Entonces esto es 2. Me va a dar el valor de NPSH disponible. Esta simple resta sale el resultado. En este caso, acá. Pero bueno, solamente queda restar, ¿no? Y ya está. Y eso sería la solución de este ejercicio. Y así de simple, tenías 30 puntos asegurados en tu examen. Antes de hacer algunas aclaraciones, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí, chicos? Con esto creo que vamos a concluir hoy día. Pero cualquier pregunta, chicos, ahorita, si es que tienen. Hago una pregunta, lo que usted supuso, ¿bajo qué parámetros lo hizo? Esa parte no la entendí. ¿Cuál? ¿El 2 o el negativo? ¿Cuál? No, no se escuchó muy claro, disculpe. Lo que asumió con la gráfica, lo que mostró, esa parte, eso no lo entendí muy bien, ¿por qué lo asumió? Ya. Primero, ya es un dato, ya es un problema de este, ¿no? De que, o sea, no te especifica dónde está, ¿no? Si está por debajo o está por encima. ¿No ve? Entonces, ¿qué vas a hacer? En el examen preguntas. ¿Cuál es el caso? Pero en este examen, para darle solución, te dice que es una bomba centrífuga. Bombas centrífugas hay muchas. Pero por lo general las bombas centrífugas más comunes son estas de acá. ¿Dónde está? Estas de acá. Las más comunes de instalar son estas de acá, esta de acá. La que está con signo negativo. No sé si has visto este de acá, porque este es lo más, lo que menos se ve realmente en sistemas pequeños. Entonces, como es este caso, 30 metritos es muy pequeñito. O 3 metritos es muy pequeñito. Entonces, ya de plano, el ejercicio está como que, bueno, datos faltantes, mal planteado. En el examen tú preguntas cuál es el caso, ¿no? Este o este. Pero para dar solución a este ejercicio, por lo general las bombas centrífugas se instalan de esta manera, como es este caso. Entonces, este es lo que vamos a asumir por ahora, ¿no? Para este ejercicio. En todo caso, va a ser el signo negativo. ¿No? Esa es la respuesta. Si es que he aclarado la duda, me avisas. Sí, está claro, gracias. ¿Qué dice? Aquí dice que la altura de succión es 2 metros. El delta Z es 2 metros. No sería asumir positivo. O sea, como te dije, es un problema de este, más de que el ejercicio no está bien planteado. Pero si yo te digo esto, mira. ¿Cómo es esto? Si yo te digo que tengo 2 metros de diferencia, o bueno, la altura de succión son 2 metros. Es tanto como esto y tanto como esto. Es lo mismo en estos dos casos. Es decir, te tendría que plantear, aunque tal vez te tendría que decir, ¿no? 2 metros por debajo del nivel o del eje de la bomba. Pero en todo caso, 2 metros y 2 metros es lo mismo en estos dos casos.
Yo te podría decir 2 metros de altura de succión y puedo estar hablando de esto. También te podría decir 2 metros de altura de succión y podría estar hablando de esto, ¿no? Es decir, es más problema del ejercicio que está como que falta un dato, ¿no? Está un poquito mal planteado, que más que ver esto de asumir positivo o negativo, ¿no? No sé si quedó claro Álvaro, Alvarito. Dale. Ahora, antes de terminar, consideraciones para esto. Yo les dije que pueden asumir, bueno, pueden restarle también un coeficiente de seguridad, ¿no? Y se puede estar entre 0.5 y 0.7 o tal vez hasta 1.5. El manual de hidráulica, bueno, el Instituto de Hidráulica te dice que tu margen debe estar entre 1.5 más o menos. Y eso te da tal vez algún 0.7 de factor de seguridad. Entonces, en la realidad, sí les recomiendo manejar factores de seguridad o márgenes que recomiendan los manuales de hidráulica. Bueno, los manuales, sí, el Instituto de Hidráulica. Para eso tengo bastantes, bueno, tengo ¿cómo se llama? Libros, a ver, este de acá, por ejemplo, donde te da el margen, bueno, una revista del margen del Instituto de Hidráulica, donde puedes ver cuál margen utilizar. Entonces, te recomiendo siempre utilizar y seguir las recomendaciones. Ya de plano la norma no te da mucho. Acá está, ¿no? Para succiones de baja energía, utilicen un margen, un NPC disponible, un radio o un margen, y el margen que es igual, el margen es igual simplemente al NPC disponible dividido el NPC requerido de 1.1 o utilizar un factor de seguridad 0.6 metros. ¿No? Y en otro caso, cuando tienes unas bombas para energías de succión altísimas, utilizas esto de acá, ¿no? 1.3 de margen y una alturita o un factor de seguridad de 1.5. Entonces depende de cuál quieres manejar. En qué caso estás, utilizas simplemente los datos que te recomiendo. Aquí te da algunas aplicaciones, en nuestro caso simplemente es para agua y abastecimientos de agua. Entonces te dice que vas a estar entre 1.1 y 1.3 para energías de succión elevadas o bajas, ¿no? O muy, muy elevadas. En este caso, 2. ¿No? Entonces tengan muy en cuenta eso. Y el ingeniero por usualmente utiliza un factor de seguridad 0.7. Después, ¿qué más les quería mencionar? Algo. En algunos exámenes, bueno, esto es muy, ¿cómo se dice esto? Es lógico de pensar que si el NPSH disponible es negativo, es decir, si te sale negativo este valor del NPSH disponible, ¿qué ya defines? O sea, ¿qué se te viene a la cabeza? Si me sale, digamos, -2, por decir. Yo te dije que la condición para que no tengas cavitación NPSH disponible debe ser mayor al NPSH requerido. Entonces debes cumplir esta condición. Ahora, si este es negativo, ¿no? Si este valor de acá es negativo, obviamente nunca va a ser mayor al NPSH requerido, porque este siempre es positivo. ¿No ve? Entonces, en este caso, ya de plano tienes que decir que cualquiera sea la bomba que tengas, en este caso, cualquiera sea el NPSH requerido, va a haber cavitación con este valor sea negativo, ¿no? Y es lógico pensar eso. ¿Qué puedes hacer para cambiar este valor negativo? Reducir longitud, aumentar diámetro, reducir accesorios, ¿no? Tú puedes hacer eso. O elevar tal vez la altura de succión en mi caso, ¿no? Entonces tienes bastantes opciones para poder modificar este valor del NPSH disponible para que cumpla esta condición, ¿no? De que el disponible siempre debe ser mayor al requerido. Entonces, es simplemente eso. Les hablé muy poco del requerido. Lo sacas de tablas o lo sacas del ejercicio. Pero a veces, no sé, bueno, el ingeniero es en este tipo en ingenieros en los exámenes es muy, o sea, como que no repite mucho. Se va más a las intuiciones que tengan cada uno y los criterios.
Y es muy común esperar y ver que en un examen tal vez no es lo mismo que en otro examen pasado, o es muy diferente. Por eso es que exámenes pasados les sirve mucho para conocer al ingeniero y qué más o menos es lo que quiere. Pero de un examen a otro examen, no creo que se repitan. Sería una maravilla si se repite, aprobamos muchos, pero si no se repite, simplemente con el ingeniero van a tener en cuenta que es más criterio que otra cosa. Y realmente es muy sencillo si lo revisan bien la bibliografía o si estudian bastante. Entonces, de eso no pierdan cuidado. El examen nunca ha sido mortal, digamos, para aplazarlo. Siempre ha sido de lo que él ha avanzado. ¿Dónde están las curvas? Antes de terminar, hablando del NPSH requerido, les quería mostrar las curvas de performance. Bueno, a ver dónde está. Creo que a ver aquí. Esto de acá de los diseños del cárcamo de bombeo y todo esto, creo que no es necesario que lo sepan. Es más para sonidos. Aquí hablo un poco de los márgenes. Acá están las curvas de performance. En los exámenes tú vas a tener algo como esto. A veces te va a dar el NPSH requerido como dato, es decir, el NPSH requerido es 5, por decir, ¿no? Este valor de acá. Y verifique si hay cavitación o no hay cavitación. Pero también te puede dar algo como esto, una gráfica como esto del NPSH requerido, sí, requerido, que depende del caudal con el que estés transportando el fluido. Vamos a ver ahorita cómo se saca el caudal, ¿no? Pero ya de plano les diría que sacas de de esta gráfica. Ok, un examen con esto. Y esto va a ser sencillo, como esto, digamos. Bueno, aquí tampoco tengo NPSH. Sale, no tengo aquí tampoco. Pero es algo así. La gráfica siempre va a ser más o menos como de este tipo. Así, del NPSH requerido. Entonces, o bueno, va a ser tal vez diferente. Siempre depende de la bomba. Pero aquí le podría eliminar esto. NPSH requerido. Vamos a poner NPSH. Entonces, tú vas a tener caudal o lo vas a calcular. Vamos a ver cómo calcular después, cómo calcular los caudales a partir de curvas de performance. Entonces tú vas a tener caudal y al caudal que te encuentres te va a dar una alturita o un NPSH requerido. Entonces, si es que no se te da el valor y te pide verificar, se te va a dar una gráfica. Y el de la gráfica debe sacar el NPSH requerido, básicamente, ¿no? Es una gráfica como esta, digamos, donde está. A ver, se los voy a poner acá. O más. Acá hay una gráfica, mira. Acá. Si te das cuenta acá, aquí te dan una grafiquita de NPSH requerido. Y depende del caudal. Si te encuentras a 16 litros por minuto por 100, te va a dar una alturita. En este caso, el requerido, ¿dónde está? Acá está. A ver, vamos a descargar esto. Acá está. Acá. Entonces, si te da un caudal de 16 litros por minuto por cada 100, entonces te vas acá, chocas con la curva del NPSH requerido y te vas a tu valor de NPSH requerido. En todo caso, en este gráfico me dice que está entre 1.5 y 3. Simplemente sacas una estimación de cuánto más o menos es. Entonces, con eso vas a verificar. Si es que no se te da de plano como valor numérico en el examen, ¿no? Entonces, ten en cuenta eso, esta consideración. Y nada más. Bueno, con eso terminamos, creo, con lo que es NPSH requerido y disponible. ¿Alguna pregunta antes de terminar, chicos?
Hemos visto esto de acá, el NPSH disponible, las tablas. Y bueno, el martes vamos a empezar con punto de funcionamiento. Y el examen ya se viene, como ya se viene, tendremos que pasar unas cuantas clases extras. No sé en qué horario estarían disponibles. Yo tengo tiempo. Bueno, primero, no sé si quisieran virtual o presencial, depende de ustedes. Ah, ¿Cuál es lo que más mejor les parece, chicos? Las presenciales las vamos a mantener los días martes, pero aparte de eso vamos a tener que pasar otras clases más. Tal vez unas presenciales los sábados o tal vez unas virtuales que sean los sábados o domingo también como hoy. Entonces, chicos, ¿cuál es lo que prefieren? Ya, virtual yo creo. Claro, con grabación. Entonces, la clase de hoy lo voy a subir y también están clases grabadas de anteriores semestres. Entonces, revisen el canal de YouTube que está colgado en el Classroom o les voy a subir ahorita el link también al grupo de WhatsApp. Pues revisen ahí todos los temas que he llevado en la materia, están ahí. Entonces, si tienen alguna duda o algún ejercicio que quieran verlo, están siempre resueltos ahí. Por lo general, en esos semestres resolví la mayor parte de los ejercicios de los exámenes pasados, entonces van a encontrar gran cantidad de ejercicios allá. Dense una pasada por ahí, si es que no han podido asistir a las clases presenciales de anteriores semanas. Les recomiendo que estudien, realmente les recomiendo que repasen por lo menos un ejercicio de cada tema y yo creo que estarían listos para el examen. Fácilmente sacas un 100, a veces fácilmente sacas un 5. Entonces, les recomiendo realmente que estudien. El examen, como les dije, no es difícil. Siempre el ingeniero les pide o les pide que calculen algo que él ha avanzado en clases. El martes empezamos con punto de funcionamiento. Vamos a ver estas ecuaciones de acá. Les recomiendo que revisen lo que es hidráulica 1, más que todo lo que es potencia, ¿no? Simplemente potencia, la ecuación de potencia y cómo se maneja esto de aquí de potencia. Vamos a ver ejercicios de esto. Y algo como esto, ¿no? Una curva, vamos a hacer algo como esto, una curva del sistema, una curva de la bomba y vamos a intersectar, nos va a dar el punto de funcionamiento y bueno, yo creo que también vamos a pasar alguna clase en los días miércoles con el ingeniero, entonces no se falten estos días con el ingeniero tampoco. Bueno, terminamos con esto, chicos. Si tienen preguntas de algún ejercicio que hayan estado resolviendo, les escucho. Tengo tiempo tengo tiempo ahorita. Cualquier duda, por favor, háganmelo saber. Hasta luego, chicos. Se cuidan. Es una pregunta, disculpen. Sí, te escucho. Voy a subir lo que hice de sus diapositivas y también el documento que estábamos de potencia para poder aplicar lo que ya pedí. Sí, voy a subir todo. Si es que me olvido algo, me lo hacen saber, ¿no? Terminamos, gracias.